días, señoras y señores. Vamos a dar comienzo a la jornada que sobre la transferencia de tecnología y conocimiento a la empresa por parte de las universidades organiza la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid. Con la asistencia de la presidenta de la comunidad y el presidente de SEIM y el rector de esta casa, tenga lugar a las 10:30. El afán de que podamos concluirla antes de esa hora. Y sin más, pues voy a dar la palabra a las dos personas que van a intervenir, que por orden van a ser en este caso del software, y su principal área de actividad científica se centra en todos los aspectos relacionados con las tecnologías rigurosas para el desarrollo del software. Sobre esos temas ha publicado más de 70 trabajos en congresos, libros y revistas de gran relevancia internacional. Y sin más preámbulos, luego su currículum más amplio de lo que yo he resumido, pues voy a dar la palabra para que tengan la amabilidad de darnos su charla. Muchas gracias, Adriano. Muchas gracias a todos. Buenos días. La verdad es que para mí es un placer estar aquí representando al Ministerio de Ciencia e Innovación en estas jornadas de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid. Un placer por varias cuestiones. Primero, porque veo muchos amigos entre el público en la sala. Segundo, porque estoy doblemente en mi casa. Uno, porque estoy en la Universidad Politécnica de Madrid, que es mi universidad, y siempre acudo muy alegre a cualquier cosa a la que me invita a mi universidad. Y segundo, porque es de las involucra a las universidades de la Comunidad de Madrid, que es mi comunidad, y mi universidad está en ella, ¿no? Y además, como universitario que soy, pues la verdad es que soy consciente de lo importante que es una adecuada actuación de los consejos sociales, en general, en cualquier momento, en general para cualquier actividad de la vida universitaria, en particular también para el tema de la transferencia, que hoy es el centro de la jornada, pero si me apuran todavía es especialmente relevante la actuación de los consejos sociales en estos días que estamos involucrados en la implantación del Plan Bolonia, donde creo que los consejos sociales pueden y deben tener una actuación relevante. La idea de mi intervención pretendía ser doble. Por una parte, sobre todo, dedicarme a contarles cuál es la nueva organización del Ministerio de Ciencia e Innovación, con los cambios acaecidos desde marzo para acá. Y, eso sí, centrarme fuertemente en lo que es el fuerte impulso a la transferencia de tecnología y a la innovación que se le quiere dar desde el Ministerio a todos estos temas, y darles algunos detalles de cómo vamos a abordar todos estos aspectos. Siempre hemos dicho en el Ministerio y hemos recalcado que hay dos objetivos fundamentales que tenemos como Ministerio. El primero es situar a España a la vanguardia del conocimiento. Tenemos intención de situar a España entre los 10 primeros países en todos los indicadores en investigación, desarrollo tecnológico e innovación. En algunos casos llevamos más avances y en otros menos. Ahora volveré sobre eso. Pero el segundo, quizás todavía más relevante hoy en día, es que el Ministerio tiene la intención, quiere ser la clave de este Gobierno para inducir un cambio en el modelo productivo que pilote en torno al eje de la I+D,
la producción tecnológica y la innovación. La verdad es que esto lo irán muchas veces, lo irán repetidamente a este Gobierno y a todo el que actúe en su sentido, y especialmente a este Ministerio. Y la verdad es que es así, no por una letanía que repetimos, sino porque nos lo creemos, entendemos que es la clave para afrontar un futuro mucho más razonable para este país en estos momentos. Si quieren, para centrar un poco en todo esto, permítanme que empiece con una vieja leyenda oriental. La cultura oriental siempre ha sido una cultura que ha entendido mejor el papel del hombre en el mundo, y la leyenda se refiere pues al origen del mundo y lo centra en la muerte del gigante Pan-Ku. La leyenda dice que diversas partes de su organismo se transformaron en los elementos de nuestro mundo. Su aliento pues se transformó en el viento, las nubes provinieron también de su aliento, su voz se convirtió en el trueno, de su cuerpo pues un ojo se convirtió en el sol, el otro en la luna, su cuerpo y sus miembros se convirtieron en 5 grandes montañas, y sus lágrimas en el agua y en los ríos. Sus venas se convirtieron en los caminos de este mundo de larga extensión, los músculos en los campos fértiles, las estrellas del cielo aparecieron de su pelo y de su barba, y las flores y los árboles se formaron a partir de su piel y del fino vello de su cuerpo. Y el resplandor de los ojos se transformó en el relámpago. Según toda esta interpretación de esta leyenda oriental, cuando Pan-Ku está contento brilla el sol, cuando está enfadado hay negras nubes que cubren el cielo. Afortunadamente tenemos unos días de alegría para el gigante y de alegría para nosotros. Lo interesante de este relato está en que, bueno, según algunas versiones, la aparición del ser humano dentro de este modelo se explica que proviene de los componentes de su sangre. De manera que los diferentes colectivos representan diferentes células, diferentes elementos de la sangre. La leyenda de esta forma entiende que el hombre es una parte insignificante de la naturaleza que nos rodea, pero a la vez completamente fundamental en el comportamiento de la misma. La leyenda nos permite varias reflexiones, quizás a cuento. La primera, obviamente, y más obvia, es nuestras responsabilidades en el entorno. La verdad es que es algo muy presente en la investigación de las universidades madrileñas, pero también es una metáfora del papel que ha de jugar el ser humano y los avances científicos y tecnológicos. Y nos va a permitir también una reflexión sobre el papel de la I+D y la innovación y sus agentes como un ejercicio colectivo. Igual que los diferentes componentes de la sangre forman los diferentes razas, los diferentes elementos del hombre, de la misma forma, para lograr una I+D efectiva necesitamos que todos los colectivos se unan con los mismos objetivos y se unan para realizar las mismas tareas, cada uno en su papel. De esta forma también, o de igual forma, el Ministerio ha de proponer cómo transformar el modelo social del que partimos, creando nuevos mecanismos para incrementar la producción tecnológica y la innovación, y que sean así la base de nuestro futuro. Con la remoción del Gobierno y de las responsabilidades ministeriales del pasado 17 de marzo, el Ministerio de Ciencia y Innovación ha cambiado algo su estructura con el fin de dar un cambio de ritmo para afrontar esta nueva etapa y estos momentos de dificultad económica. De esta manera, en este nuevo esquema del Ministerio, se crea la Secretaría General de Innovación, junto con el otro pilar, que es la Secretaría de Estado de Universidades, y dentro de esta Secretaría General de Innovación está la Dirección General de Transferencia de Tecnología y Desarrollo Empresarial, que es la que yo ostento, y que tienen juntas la misión de ser un revulsivo y un apoyo adicional a nuestras empresas innovadoras y a los elementos de la parte pública de la I+D que intentan ser instrumentos de canalización de estas ideas para tener más empresas innovadoras. El motor de la economía y la generación de empleo ya no puede alimentarse de la excesiva concentración de sectores intensivos en mano de obra y que sean pocos intensivos en conocimiento. Y esto es algo que no basta decirlo. Hay datos claros que avalan estas cuestiones. Por ejemplo, los datos del INE indican que la inversión en I+D+I aumenta la productividad y genera crecimiento a largo plazo. Invertir en I+D+I supone de media un aumento de un 16% en productividad y de un 18% en capacidad de exportación. En media, las empresas innovadoras dedican alrededor del 70% de sus gastos en gastos de operación y un 30% de los gastos en actividades de innovación.
Sin embargo, cuando hablamos de las empresas líderes en sus sectores, esta proporción cambia. Estamos hablando de 50-50, 50% en gasto de operación, 50% en innovación. Si a esto añadimos que hay un estudio de McKinsey que dice que tras todas las crisis parciales o totales, como estas que estamos viviendo, hay un cambio en los líderes de los sectores más afectados, nos hace ver que precisamente aquellas que durante una crisis se preparan para innovar más son las que después ocupan el liderazgo después de las crisis. Básicamente son aquellas que han decidido que cuando hay que hacer una reducción de gastos, hacen una reducción en los gastos de operación y no en los gastos de innovación. En este compromiso con la I+D en los últimos 5 años, España ha triplicado la inversión en I+D. Hemos tenido crecimientos próximos al 20% anuales y ahora sí que estamos por fin en la media de la OCDE, al menos en inversión pública. Es evidente que en este momento no podemos seguir con las mismas intensidades que hemos tenido hasta ahora, pero aún así llevamos un buen camino andado y se ha hecho una buena base para lograr grandes cosas, ¿no? Se habla siempre de la tabla de evolución de las políticas de I+D+I, se habla de 3 etapas. La primera etapa es el aumento de la base científica. Yo creo que esta etapa España la ha pasado con nota. Bueno, es conocido que somos la 9ª potencia mundial digamos, en el indicador de publicaciones científicas, ¿no? El 11 si no vamos a impacto. Pero digamos, ese 9º puesto, pues ya, por ejemplo, cuando yo les hablaba del objetivo de estar entre los 10 primeros en todos los aspectos, bueno, al menos en de la parte de investigación podemos decir que lo hemos cumplido. Y eso se ha hecho porque todos los organismos interesados, mayormente las universidades, los organismos públicos de investigación, pero también los centros tecnológicos y otros centros que han surgido bien por la ayuda de las comunidades autónomas, bien por el amparo de instituciones privadas, han conseguido una masa crítica importantísima de gran calidad para realizar investigación en este país. Bien con métodos propios, es decir, utilizando el talento nacional, que lo hay sobradamente, bien trayendo gente, importando investigadores de fuera. Ayer estaba en el parque, el PRBB, el Parque de Investigación Científica y Biológica de Cataluña, donde me contaron que tienen gente de 50 nacionalidades dentro. Pues aquí estamos ya en situaciones donde hay universidades en Madrid, centros en Madrid, donde si no llegan a 50 estamos en números parecidos. Hay 2 premios Nobel trabajando en España. Todavía no tenemos un premio Nobel que haya obtenido el premio trabajando en España, pero tenemos 2 premios Nobel trabajando aquí. Es decir, la famosa mítica de que hay fuga de cerebros, pues hoy no es una realidad, hay trasvase. Se nos van algunos, vienen algunos. Con lo cual, digamos, hemos logrado una buena masa crítica de investigadores para esa fase del aumento de la base científica. La segunda etapa en la que se habla en estas evolución de las políticas de Madrid es la etapa de difusión del conocimiento, que implica pues, capturar el conocimiento tácito y conectar la ciencia con la industria. Esta etapa, yo creo que en este país todavía no podemos decir que esté cumplida al 100%, pero sí que hemos cumplido en un amplio porcentaje, ¿no? Y hemos dado pasos significativos en este aspecto, aunque, insisto, todavía hay algunos que dar. Y la tercera etapa, la tercera etapa que se habla es la etapa que es, yo creo que en este momento es el refugio fundamental, que es la etapa de optimizar los sistemas de innovación. Esto implica corregir los errores en las etapas anteriores, que aquí significará que todas las actividades de transferencia de tecnología, uno de los temas fundamentales de hoy, deben de afianzarse en aquellos aspectos donde han ido bien, mejorarse o incluso construirse en algunos aspectos que todavía tenemos que realizar. Implica que la transferencia de tecnología debe ser una actividad completamente fluida y no esporádica de todos nuestros centros de investigación, públicos y privados, e implica también reforzar la competitividad empresarial a partir claramente de estas etapas anteriores. También en esta etapa hemos hecho algunos avances, pero todavía queda camino por recorrer. Cuando les hablaba de estos indicadores, pues aquí tenemos, antes les hablaba de la cara, que es este noveno puesto en publicaciones. Si nos fijamos en el Innovation Scoreboard de la Unión Europea, pues estamos en el puesto 16, ¿no?
no estamos tan bien para estar en estos 10 primeros que nos hemos marcado. Es verdad que la medición de la innovación se basa con indicadores que no siempre nos son favorables en un país como España, por sus propias características, y que no merece la pena ni siquiera intentar mejorarlos porque no van con la actividad ni con el tipo de cosas que hacemos aquí, pero en cualquier caso sí que ese puesto 16 debe de mejorarse. Y de nuevo la clave aquí está en conseguir una masa crítica suficiente de empresas innovadoras, startups que vengan de las universidades y los centros de investigación, grupos de investigación trabajando fuertemente con empresas que nos permitan mejorar esto. El otro día se presentaba hace relativamente poco el informe COTEC, habla de 11.000 empresas innovadoras. Pues yo creo que necesitaríamos básicamente duplicar este número, por poner una cifra. Necesitaríamos hacer un fuerte avance en esto si queremos situarnos en un buen punto aquí, ¿no? Hay posibilidades, hay sectores claramente que tienen esta capacidad, por mencionar alguno, que coinciden también con nuestras áreas estratégicas, son las tecnologías de la información y las comunicaciones, las energías renovables, obviamente, donde se han hecho muchos avances, la biotecnología, la salud, el aeronáutico del espacio, pero también, no solo centrando en estas áreas punteras, sino también en la renovación de sectores más tradicionales, como son el turismo, como son la construcción, la agroalimentación y la automoción, pueden ser claves en esta perspectiva. Este énfasis del Ministerio de la Innovación tiene una aproximación integral desde varios focos. El más importante, donde necesitamos reforzar nuestra actividad porque es clave que funcione con una optimalidad máxima, es la transferencia de tecnología y conocimiento. En este sentido, estamos completando y poniendo en marcha un plan director de transferencia de tecnología que pueda poner en valor todos estos aspectos que tenemos. Aquí pues podemos citar a Porter. Porter afirma que la competitividad de las empresas depende básicamente de dos factores. Una de su estrategia individual, vamos a dejarla aparte, entendemos una cuestión de la empresa, y otra de la calidad del entorno donde compiten. Y aquí es donde podemos trabajar como gobierno, como agentes del sistema de I+D, donde podemos tener un aspecto relevante, que es, insisto, mejorar esta calidad del entorno donde compiten las empresas. Aquí queremos reforzar, y es importante que sea así, todos los organismos intermedios de la transferencia, las OTRI, las oficinas de transferencia de resultados de investigación, los centros tecnológicos y de apoyo a la innovación, los parques científicos y tecnológicos, la generación de empresas de base tecnológica, las incubadoras de empresas. Bueno, en todos estos aspectos se han dado pasos relevantes en todos, quizá no en todos igual, pero hay algunos datos que indican que algunas de estas cosas han funcionado bien. Por ejemplo, cuando hablamos de parques científicos y tecnológicos, de estas 11.000 empresas innovadoras que citaba COTEC, 4.000 están en parques científicos. Eso en la práctica significa que fuera de Madrid y Cataluña, prácticamente el 90% de las empresas innovadoras están radicadas en los parques. Con lo cual eso quiere decir que los parques han cumplido una muy buena misión en esta idea de ser intermediarios de la transferencia. Los centros tecnológicos también han cumplido un buen rol. Es verdad que Madrid no es un sitio donde los centros tecnológicos hayan tenido un recorrido largo, pero sí en otras comunidades autónomas como País Vasco, Valencia o incluso Cataluña. Y el tema de las oficinas de transferencia, yo creo que se han logrado muy buenos resultados, pero es un tema en el que tenemos que seguir trabajando fuertemente, donde tenemos que tener más resultados. Porque además, incluso el modelo que tenemos es un buen modelo y ha tenido resultados en canalizar la oferta de los centros públicos de investigación, pero tenemos menos canales y menos elementos para identificar la demanda, para identificar qué requieren, sobre todo las pymes, las empresas medias. Las empresas grandes tienen sus propios mecanismos, pero las pymes y las empresas medias necesitan canalizar su demanda. Y aquí pues tenemos que encontrar nuevos agentes que nos ayuden a esta labor, ¿no? Las plataformas tecnológicas que mencionaré después pueden jugar una labor fundamental en aquellas áreas donde existen y son competitivas. Las organizaciones empresariales pueden jugar una labor. Las cámaras de comercio pueden jugar también un papel fundamental, pero también los consejos sociales. Los consejos sociales pueden actuar también como punto de intermedio para canalizar la demanda de la I+D que requieran pymes y empresas intermedias, sobre todo cuando se pueden relacionar con estas organizaciones empresariales.
Queremos también, nos parece fundamental, apuntalar la valorización del conocimiento en los centros públicos de investigación y todo lo que son actividades de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva que nos parecen fundamentales. Y otro aspecto fundamental también que queremos impulsar y que en este país se ha hecho poco, y es una lástima porque yo creo que puede ser fuente de muchos beneficios, es impulsar todo lo que es la compra pública innovadora y la demanda sofisticada. Hemos hecho muchos avances en infraestructuras y en eventos en el país que no siempre han estado acompañados, en algunos casos sí, pero no siempre acompañados por un desarrollo de la industria española relacionado con ello, y es una cosa en la que deberíamos de trabajar. Hay recorrido porque no sé por qué tenemos relativamente poca costumbre. Comentaban en plan anécdota el otro día que, bueno, en un tema donde a lo mejor es menos relevante para lo que digo, pero como anécdota me vale, en el pliego donde se solicitan los proveedores de los uniformes para el ejército español, se pide que el proveedor haya vestido a 3 ejércitos extranjeros. Pues claramente estamos indicando que la empresa debe de ser de fuera, porque si no estamos pidiendo a nuestras empresas que primero hagan su labor fuera y después ya la harán en España. Bueno, este es el tipo de cosas en la que estamos equivocados. Algo no lo hemos pensado bien. Tenemos que poner el foco de otra forma para lograr que todo ese impacto, toda esta nuevas infraestructuras, nuevos elementos de los que nos hemos todo el país arrastren a nuestra empresa y arrastren a lo que tenemos. También nos interesa mucho que además podría dar cabida a todas las actividades, lo que es la agregación estratégica de instituciones a partir de la universidad. Aunque también en esta agregación estratégica han de incluirse instituciones, entidades públicas y privadas para que generen impacto y beneficios sociales y económicos a medio y largo plazo. Todo esto lo lograremos con el programa, o queremos lograrlo con el programa de I+D, de la Iniciativa de Campus de Excelencia Internacional, que yo espero que se lance en los próximos días. Estamos con un par de formalidades técnicas, pero yo espero que si no esta semana, primero de la que viene, pueda estar en el BOE. Y luego un contexto general que me parece fundamental, que es la evaluación de todas nuestras políticas. El Ministerio tiene que insistir en medir los impactos de las actividades que hace, medición de impacto con indicadores de actuaciones basados en objetivos e indicadores, y que debe ser la base de casi todas nuestras acciones. Esto ya estamos haciendo cosas en nuestro programa de Parker, donde vamos a tener unos indicadores claros, en las OTRIs, etcétera. Pero aquí, de nuevo, los consejos sociales yo creo que pueden jugar una labor en identificar estos indicadores que dan potencia a una universidad e intentar extenderlos a otras actividades. En resumen, todo esto, cuando yo he hablado con algunos empresarios y alguna gente de empresas muy avanzadas, muy novedosas, algunas organizaciones empresariales, me decían, es que, Juanjo, este problema, esto de la transferencia de tecnología, el nombre lo hemos desgastado tanto que hay que empezar a pensar en cambiar el nombre, ¿no? Primero porque parece que habla de una sola dirección cuando en absoluto este proceso lo es. Parece que es que son los organismos los que dan algo a la empresa y no es así. Muchas veces es bidireccional. Entonces, buscando un nombre, se nos ha ocurrido una que probablemente no tenga ningún éxito, pero que nos sirve para meditar esta idea de que necesitamos nuevos nombres para esta actividad. Y entonces empezamos a hablar de compartición de la inteligencia. Compartición que es bidireccional, con la idea de que tanto las empresas como los centros públicos de investigación deben de compartir elementos. E inteligencia porque va más allá de la mera tecnología o el mero conocimiento. Se comparte y se transfiere todo, ¿no? Desde los procesos hasta los mecanismos, hasta la experiencia, hasta la confianza en proveedores, todo esto puede ser ahí. Entonces, pues bueno, no sé si este nombre tendrá futuro, pero en cualquier caso sí la idea de avanzar en el concepto que quizá el de transferencia de tecnología se nos ha quedado un poco pequeño. Quizás por ir acabando, insistir también en que en toda esta política integral de la innovación un aspecto fundamental lo constituyen los refuerzos administrativos y legales. Creo que estarán al tanto de que estamos en el proceso de proponer al Parlamento una nueva ley de la ciencia y la tecnología que tiene unos objetivos muy ambiciosos. Ha habido un borrador preliminar elaborado por un grupo de expertos donde obviamente ha participado bastante gente de la Comunidad de Madrid y de las universidades madrileñas. Pero una vez acabado ese borrador, se ha hecho público y se ha invitado a todo el mundo a hacernos llegar sus comentarios. Y de hecho han llegado muchísimos comentarios, tanto institucionales, es decir, de organizaciones y de ciertos colectivos, como a título individual, en un proceso que ha sido tremendamente enriquecedor tanto para la ley como para el proceso en sí. Algunos comentarios que a lo mejor no acaban teniendo su
cabida en una ley, que es una formulación muy precisa, sí que nos han servido para medir también la opinión con respecto a alguna de nuestras políticas. Y todo este proceso realmente pues, es un proceso muy innovador de cómo se ha realizado una ley. Hemos utilizado medios abiertos y basados en tecnología de trabajos colaborativos en red, en una experiencia que yo creo que es singular en el mundo. Nadie en el mundo ha hecho una ley como se ha hecho la ley de la ciencia, la tecnología y la innovación ahora. Esperamos tener el borrador 1, es decir, el borrador que asume como tal el Ministerio y que llevará como anteproyecto a Consejo de Ministros para que luego pase al Parlamento en los próximos meses. Por ahí va a estar, si va a ser antes del fin de periodo de sesiones, antes del verano o después, pero si es después va a ser muy al principio. En todo caso, hablando de transferencia de tecnología, la ley cuenta con un capítulo entero dedicado a la transferencia de tecnología, donde se identifica a los agentes de I+D, públicos y privados, y se establecen instrumentos para facilitar las decisiones de I+D de estos agentes en un desarrollo, pues yo creo que bastante interesante con respecto a la transferencia. La ley también, a estos efectos, porque también es relevante para las actuaciones, dedica un capítulo, el título 2, a los recursos humanos, título y opciones que están abiertas, obviamente, a todos los agentes. A veces ha dicho, es un título solo para, y se ha publicado, se está modificando solo los organismos públicos de investigación. No, se habla de la estructuración de la carrera científica para utilizarla cualquiera de los agentes del sistema I+D, públicos y privados, universidades, centros de investigación privados, están abiertas para que cualquiera las pueda usar. Probablemente tenga un énfasis mayor en los organismos públicos de investigación, pero creo que también puede tenerlo perfectamente para la universidad. Y luego en esta política general también nos parece fundamental todo lo que es el impulso de la investigación colaborativa. Ahí queremos una clara alianza y complicidad entre los sectores públicos y empresariales en este reto de cambiar el modelo económico. Aquí tenemos varias actuaciones, pero quizás hay una que es que estamos impulsando áreas estratégicas, que ya lo recoge el Plan Nacional. Hay 3 sectores que quizás han sido más impulsados este año, 3 sectores con mercados líderes y prioritarios, como son todo el tema de las tecnologías, la información y las comunicaciones, a través del Plan Avanza, o los sectores de salud y energía, a través del célebre PLANET, del Plan Español de Empleo y Dinamización de la Economía, donde hemos destinado 490 millones de euros a estos aspectos. A la vez estamos gestionando unas jornadas sectoriales con, sobre todo, las patronales del sector para identificar cuáles son los principales problemas y abrir canales de comunicación, donde ya hemos celebrado una y está convocada la siguiente, una en el área de automoción y otra en el área de la construcción. En todos estos casos, y en particular en estos dos últimos, siempre hay un fuerte componente de internacionalización. Por ejemplo, en estos 2 últimos casos, son 2 casos donde está prevista que la Comisión Europea, dentro de su programa de reformas, aporte 2 JTIs, PPs, en la nueva terminología, como nos están cambiando la terminología. Yo creo que si usamos la antigua de los JTIs, a todos nos irá mejor, las Joint Technology Initiative. Donde va a haber 2 fundamentales, en el área de automoción, la de Green Car, digamos, encaminada al coche eléctrico y a su implantación, y en la de la construcción sobre edificios con eficiencia energética. Entonces, en definitiva, todo este tema de la colaboración público-privada nos parece fundamental y seguimos insistiendo. Quizá la actuación más significativa aquí, la que más trazas ha dejado y que ha sido motor de muchas otras, ha sido la creación de las plataformas tecnológicas españolas, que supongo que las conocerán, pero por si alguno las conoce, son redes de cooperación público-privada, donde yo creo que por fin se ha encontrado un verdadero método, una articulación clara de la cooperación pública y privada entre academia y empresa, gracias a que se ha centrado en unos objetivos muy claros. Cuando se ha puesto a hablar a la academia con la empresa con problemas generales, pues ha sido muy difícil que se pongan de acuerdo, que hablen el mismo idioma. Cuando hablamos de unos objetivos muy concretos, cuando hablamos de un sector donde lo que se intenta identificar es una agenda estratégica de investigación, donde ya estamos hablando de los problemas concretos de un sector, la comunicación es muy fácil, es muy fluida, ha dado muy buenos resultados. Y tenemos unos ejemplos claros de magnífica colaboración entre los dos para tanto acudir a proyectos que implementen esa agenda estratégica de investigación, tanto en el ámbito español como en el ámbito internacional, porque ha habido muchos proyectos que han surgido de estas plataformas que han acabado como éxitos, o al menos propuestas en programa marco. Aquí, pues, hay que agradecer a la parte académica que muy en serio ha trabajado en estos
estos aspectos, pero también a la industria, que yo creo que ha hecho un notable ejercicio de responsabilidad y seriedad para plantear esas agendas estratégicas. Esas agendas estratégicas, en aquellos casos claramente de éxito, han sido muy concretas, muy centradas en algunos aspectos, lo que ha significado que algunas empresas hayan decidido este no es exactamente mi sector, pero realmente a lo mejor no es donde mi negocio está al 100%, pero hemos comprendido que es aquí donde usaremos el sector al completo y yo me beneficiaré posteriormente de todo esto, ¿no? Bueno, este es un poco algunos de los resúmenes que quería darles, con una voluntad claramente por parte de la Secretaría General de Innovación y de la Dirección General de Transferencia de Tecnología y Desarrollo Empresarial, una idea muy clara de tener un continuo diálogo con los agentes para enriquecer todos estos aspectos. Y si me permite, pues la idea un poco general de nuestra Secretaría y de nuestra dirección es hacer más visible lo rentable que es apostar por la innovación, ¿no? Entonces, para terminar, solo les quiero compartir con ustedes una frase que leí hace poco en la revista Wired y que puede ser un poco un lema de lo que queremos hacer en nuestro ministerio, al menos en nuestra parte, y por qué no también de algo de las que van a hacer a lo largo de la jornada de hoy. La frase decía: más no es más, es diferente. Y no se trata de una mera acumulación, sino de lograr elementos adicionales. Acabo aquí, le dejo la palabra a Jorge y eso sí, reitero el agradecimiento por la invitación y la verdad es que les deseo lo mejor para estas jornadas. Gracias. Muchas gracias por tu muy interesante exposición. Yo tomo buena nota de compartir la inteligencia, porque creo que eso va más allá, si define mejor el papel que tiene que jugar los consejos sociales, compartir entre la sociedad con la universidad, entre la universidad con la sociedad. Y ahora vamos a dar la palabra al subdirector general de investigación de la Comunidad de Madrid, la Consejería de Educación, que es Jorge Sainz, licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense y de Derecho por la UNED, máster en Economía Financiera en la Universidad de Rochester y doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos, de la que es profesor titular de su Departamento de Economía Aplicada. Como digo, en la actualidad es el subdirector general de investigación de la Comunidad de Madrid. Además de su carrera académica, ha trabajado en la empresa, ha sido jefe de la mesa de análisis de CIMD Intermoney, director de comercio electrónico de Yahoo España y de Yahoo Finance a nivel europeo. Jorge, cuando tú quieras. En primer lugar, darle las gracias a la Conferencia de Consejos Sociales y en especial al profesor García Loigorri por haberme invitado. Para los economistas siempre es un placer venir a la Politécnica. Siempre que vengo a la Politécnica luego llamo a todos mis amigos que estudiamos económicas y que siempre vimos a los ingenieros un poquito por encima para decírselo. He dado una charla en la Politécnica y todos me miran con cara de envidia, o sea que es un placer. Yo quería hablar un poco sobre qué estamos haciendo en Madrid en el entorno de investigación y un poco cómo tratamos de que esta investigación esté ligada posteriormente a la transferencia de conocimiento. Madrid actualmente produce en torno a un 1% de la ciencia mundial, es decir, si se dan cuenta, yo creo que hay pocos productos, pocas áreas en las que produzcamos un 1% de lo que se produce en el total del mundo. O sea, que somos una parte importante de esa ciencia y de esa tecnología. Lo único que tenemos que tratar de ver cómo rentabilizar esa ciencia, esa producción, no solo para Madrid, sino para el resto de España, porque bueno, Madrid no es nuestra estructura empresarial y aquí hay personas de CEIN que saben mucho de esto, mucho más que yo. Probablemente no sea de las más industriales de España, pero sí que me consta y hay muchas empresas madrileñas trabajando con empresas industriales de fuera de la región. En este sentido, tratamos de hacer unas cuantas actuaciones. Una de ellas, y quizás ya hayan oído hablar de ella y será presentada dentro de poco, es que bueno, muchos de ustedes conocen el PRICIT que se hizo. Por primera vez este año se va a hacer un plan regional que no solo va a ser de investigación, sino que también va a tener en cuenta las actuaciones de las consejerías de Economía y fundamentalmente Innovación, la actuación de la Consejería de Sanidad, la actuación de otras consejerías con parte de investigación y sociedad del conocimiento, que se llamará PRIDI y que ahora mismo lo están revisando, están dando las últimas revisiones con colaboración de CEIN y de los sindicatos para tratar de hacer un plan.
Madrid es una situación relativamente compleja con otras comunidades. Madrid tiene 6 universidades públicas, 8 universidades privadas, tiene muchos de los centros del CSIC, más de en torno a 48 centros, tiene OPIs como el INTA, como el CIEMAT, tiene centros privados de investigación, tiene centros de la Comunidad de Madrid como los INDEA, de los que luego les hablaré con más detalle. Es decir, hay mucha investigación y nosotros, una de nuestras principales labores es trabajar en esa investigación, colaborar con todas las universidades, fundamentalmente con las públicas, que es nuestro trabajo, y especialmente con sus OTRIs y con sus departamentos. Y en este sentido quiero agradecer aquí a don Adriano por la colaboración que desde los consejos sociales estamos recibiendo para ese tipo de actuaciones, y muchos de ellos a la hora de trabajar en transferencia sí que es una parte importante de nuestro trabajo. Una de las principales labores de nuestro trabajo la hacemos a través de la Fundación Madrid+D. No sé si ustedes la conocen, y si no están apuntados a su NotiWeb, que es el boletín que tienen de información científica, les insto a que lo hagan, porque realmente es una de las mejores formas para ver cómo va la ciencia en Madrid. La Fundación Madrid+D tiene una estrategia de divulgación científica, de transferencia, aspectos de vigilancia tecnológica, apoyo de internacionalización, etcétera, que lo que hace es poner a todas las universidades de acuerdo, trabajando en un mismo aspecto, y trata de sacar a los científicos de sus laboratorios para que realmente puedan trabajar en esa transferencia tecnológica, en esa, como decía el profesor Moreno, compartición de inteligencia. Es uno de los aspectos fundamentales que estamos trabajando nosotros y es una de las partes que más estamos potenciando y que más queremos que se trabaje en el futuro. Fruto de este trabajo es, en los últimos años, la creación de más de 350 empresas de base tecnológica que facturaron el año pasado más de 60 millones de euros y que dieron empleo a más de 2.000 personas. La importancia de estos, más allá de los números, la importancia es que gracias a la Fundación Madrid+D estamos creando en muchos parques científicos de la comunidad y en otras áreas empresas que están dando salida a nuestros tecnólogos, a nuestros científicos, a la producción de gente de alta cualificación que tienen las universidades. Estamos siendo capaces de que haya gente que sale de nuestras universidades y que pueda trabajar en áreas tremendamente complejas que están diferenciando a Madrid de otras regiones. El hecho de tener una gran parte, en torno al 35%, un poquito menos, en torno al 32% de las personas que trabajan en alta tecnología en Madrid, nos diferencia no solo en el presente, sino también en el futuro. Eso quiere decir que el futuro de Madrid va a ser un futuro tecnológico. Nuestra estrategia de apoyo a la investigación es un poco seguir la vida del investigador y, por otro lado, buscar la excelencia. Seguir la vida del investigador lo hacemos a través de nuestras becas de apoyo, de personal investigador de apoyo, a través de los premios a los jóvenes investigadores y a través de nuestras convocatorias de grupos consolidados. Y por otro lado, buscar la excelencia. Por un lado, colaboramos con el Ministerio y en este sentido creemos que es una de las colaboraciones más fructíferas que tenemos en la creación de las ICTS, que son grandes centros de innovación dentro de la Comunidad de Madrid. Por otro lado, estamos trabajando en lo que es nuestra principal creación de excelencia, que son los INDEA, de los que luego, de nuevo, como les he contado, les hablaré en más detalle. Las becas del personal investigador de apoyo lo que tratan de hacer es que los investigadores, la gente que sale de las universidades con los mejores expedientes, se queden en la universidad y no se vaya. Y ustedes en la Politécnica, los que sean de la Politécnica, saben muy bien lo difícil que es hacer eso. Es decir, tener un buen alumno y que se quede investigando y no se vaya al mercado de trabajo, donde realmente es bastante probable que cobre más dinero, pero obviamente no va a tener. Yo creo que la ciencia te produce satisfacciones que no te produce ningún otro tipo de trabajo. Es bastante difícil y a través de estas becas tratamos de conseguir este tipo de trabajo. Nosotros decidimos ir por una estructura, les hacemos un contrato de 4 años. Piensen que es una de las pocas regiones que hacemos esto. En otras regiones se hace 2 años de becas más 2 años de contrato y nosotros preferimos hacer un contrato de 2 años porque creíamos que facilitaría que las personas se quedasen en las universidades. Lo que hacemos también es que estos contratos no son solo para las universidades madrileñas, también permitimos que OPIs como el CSIC tengan este tipo de becarios, los INDEAs tienen este tipo de becarios y permiten mantener esa creación de excelencia científica dentro de nuestros centros de investigación. Y, por supuesto, utilizamos los máximos estándares de verificación, colaboramos con la NEP, una agencia del Ministerio que se dedica a evaluar
de forma totalmente imparcial este tipo de trabajo, y realmente estamos consiguiendo unos muy buenos resultados porque estamos creando gente muy buena, que algunos de ellos efectivamente se van fuera, pero la mayor parte de los que se van luego vuelven, y eso también es muy importante. Porque la ciencia es un factor internacional y no se puede plantear que la gente siga una carrera toda su vida en el mismo país. Ahora mismo yo creo que eso ya está bastante superado y la gente sabe que la movilidad es un factor muy importante. Otro aspecto es una convocatoria que estamos intentando sacar y que vamos a terminar este año, que es en colaboración con las universidades públicas. A la gente joven que acaba de leer su tesis le permitimos ser investigador principal por primer año y en primer lugar, y es la primera convocatoria donde ya les pedimos que la investigación que hagan esté vinculada a algo que quieran las empresas. Es decir, una de las cosas que más puntúa a la hora de conseguir estas becas es alguna carta de referencia de que esa investigación tenga sentido dentro de una estrategia de una empresa. Es decir, no queremos que la gente se olvide de que la empresa es una parte importante de la investigación y que, por lo tanto, cualquier investigación tiene que tener alguna vinculación con la empresa. De nuevo, lo que hacemos para evitar que estas becas, pues limitamos la edad a la que se pueda acceder, limitamos la gente que pueda estar en los grupos para evitar que haya gente ya muy senior que de alguna forma deforme la estructura o la petición de becas. Y también tratamos de colaborar con las universidades, porque todas las universidades tienen distintos aspectos que quieren potenciar dentro de su política científica, y en este sentido la colaboración es bastante intensa. Por supuesto, siempre tenemos la valoración en este sentido también de la NEP para tratar de conseguir los mejores aspectos posibles. Por otro lado, tenemos lo que yo llamo nuestras grandes convocatorias, que este año ha sido la del área de tecnología, 46 millones de euros para grupos de investigación, y lo que tratamos es de que toda la ciencia que hay en Madrid colabore entre ellas. Es decir, no queremos que haya grupos de excelencia en una universidad, pero que trabajen en una cosa muy aisladamente y en la universidad de al lado haya otro grupo que trabaje en algo parecido aisladamente, sino que colaboren entre ellos. Entonces, estas grandes convocatorias, que están fundamentalmente centradas en 3 áreas, tecnología, biociencias y humanidades, lo que tratan es de que esos grupos de excelencia que están en la Comunidad de Madrid colaboren, se hagan fuerte entre ellos, y yo creo que una vez que ya han pasado los primeros resultados del grupo, ha sido con bastante éxito. La idea es que haya 3 grupos de 2 universidades y que podamos asociar los distintos grupos de otras comunidades también cuando añaden valor añadido. La evaluación obviamente es por panel de expertos, y esta es una de las partes más importantes. Hay 2 fases de evaluación, una fase de evaluación científica y otra fase de evaluación donde tenemos en cuenta estratégicamente los efectos que tienen con la empresa. Es decir, queremos que haya investigación, pero queremos que esa investigación esté reforzada con el papel que tiene la industria dentro de Madrid, dentro de la estrategia industrial de nuestra comunidad. Y eso yo creo que es una de las partes más importantes, porque hace que las empresas, los grandes grupos, la gente que realmente es creativa, trabaje con un ojo en vista en la empresa. Y eso es una cosa que yo creo que está dando muy buen resultado y que está permitiendo que la Comunidad de Madrid esté mejorando sus datos en cuanto a patentes, y esta universidad es una de las que más patentes crean dentro de la región, esté aumentando sus datos o mejorando sus datos en cuanto a transferencia de tecnología en general. Como les he dicho anteriormente, uno de los principales aspectos que nos hemos dado cuenta es que había poca transferencia dentro de la Comunidad de Madrid, y para mejorar esta situación la Consejería de Educación decidió crear los Institutos Madrileños de Estudios Avanzados. ¿Sí? Entonces, se lo voy a contar muy rápido porque es una de las áreas yo creo que más interesantes. Los INDEAS están trabajando en 8 áreas fundamentales para la comunidad, sobre todo en el área de transferencia, como es agua, alimentación, ciencias sociales, energía, materiales, nanociencia, redes y software. En este sentido, todos estos centros ahora mismo están creados dentro de universidades para luego salir fuera, pero en este sentido quiero agradecer de nuevo a las universidades de la Comunidad de Madrid el apoyo que han dado a todos los INDEA, y al Ministerio también, porque también les está apoyando de forma económica, que es el mejor apoyo en estos momentos de creación. Y estos INDEA lo que hacen es, con una estructura de fundación, permiten la captación de personal de forma distinta a las universidades. En las universidades sí hay unos procesos administrativos, aquí solo hay unos procesos de excelencia. La idea es
capturar excelencia esté donde esté. No importa que esté en España, no importa que esté en el extranjero. Lo que hacemos es una evaluación con un comité científico externo que capta a los mejores dentro de ese área. ¿Y qué quiere decir que haya a los mejores? Pues que ahora mismo hay un total de 177 investigadores en estos centros que ya son de 32 nacionalidades distintas. Es decir, si quieren venir a Madrid, aquí Madrid está abierto. Esto quiere decir que tenemos personas de Estados Unidos, de India, que cogen sus familias y se vienen para España, se vienen para Madrid. Y aprovechamos esa oportunidad para crear ciencia y, por otro lado, generar externalidades, como son, por ejemplo, que muchos de estos profesores dan clases en universidades madrileñas, en doctorados, lo que hacen que sus estudiantes de doctorado reciban la misma educación que podrían recibir en cualquier universidad del mundo, y se unen a los profesores de las universidades madrileñas que ya son muy importantes de por sí. Es decir, estamos generando conocimiento, estamos generando externalidades a través de esta creación. A lo largo de las jornadas he visto que tendrán algunos directores de INDEA hablando, ellos les podrán dar más detalles, pero yo creo que si tienen en cuenta un poco, se les contarán una parte que es fundamental de los INDEA, que es el hecho de que colaboran directamente con las empresas. Todos los INDEAs tienen en sus patronatos empresas que les ayudan a dirigir por dónde quieren que vaya, por dónde creen que deberían ir su investigación para que tengan realmente un efecto sobre la sociedad madrileña. Y en este sentido yo creo que es una de las partes más importantes y más interesantes de los INDEAs. Ellos han sido capaces de crear ciencia de altísimo nivel, crear papers, pero también han sido capaces de crear patentes, de crear colaboraciones, de crear contratos. Todo esto está marcando una diferencia, yo creo que ya en el ámbito científico madrileño, yo creo que lo seguirá marcando. Y por otro lado, trabajamos con el Ministerio, con las ICTS, con las instituciones científico-tecnológicas singulares, que son áreas muy concretas, dedicadas, por ejemplo, a la fusión nuclear, a la microscopía o a la imagen médica, y que todas ellas, de nuevo, tratan de reforzar ese área de excelencia dentro de nuestra comunidad. Muchísimas gracias y por estar aquí.